Muy bien, nos encontramos con este hermoso evangelio de San Mateo para meditar en el día de hoy. Pero, la homilía de hoy la vamos a dividir en dos grandes partes. ¿Por qué? Porque ayer hemos rezado una gran solemnidad dentro de la iglesia, la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, los dos pilares de nuestra fe. Y pegado con esta celebración tenemos la de hoy, la de los santos mártires, los primeros mártires de Roma. ¿Qué ha pasado en Roma? Porque si nos ponemos a reflexionar vamos a ver que San Pedro murió martirizado y San Pablo también. ¿Qué ha ocurrido entonces en Roma? En esta imagen que estamos viendo en pantalla vamos a ver lo siguiente. La Basílica de San Pedro. Esta basílica está ubicada sobre un cementerio, sobre la colina vaticana, donde decían las tradiciones orales, es decir, el de boca en boca de la gente, que en ese lugar mataron a San Pedro. Y San Pedro decía, yo no soy digno de morir como mi Señor. Por eso, vamos a ver en las imágenes que siguen, una cruz invertida. Pero antes de llegar ahí, vamos a parar en esta hermosa cúpula, porque el Evangelio de ayer decía algo muy particular y cargado de contenido para cada uno de nosotros. Dentro de ese círculo está la inscripción del Evangelio de ayer. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús. Este término mi es muy importante, porque habla de una posesión, habla de algo que le es propio. No dice Jesús, bueno, voy a edificar una iglesia u otra iglesia, sino mi iglesia. Y exactamente debajo de esa cúpula encontramos ese famoso baldaquino, esos 4 pilarcitos con ese techito, que indica que debajo de ese lugar se encuentra la tumba, nada más y nada menos que de San Pedro. Entonces, cuando empezaron a estudiar, a ver dónde murió San Pedro, a investigar, a indagar, se encontraron que en esa colina vaticana, no de una manera tan profunda, encontraron los restos de este gran santo. Por eso ahí vamos a ver la mitad para arriba el baldaquino y hacia abajo el lugar donde se encuentra la tumba de San Pedro. Ahí lo hemos acompañado ayer en la misa al Papa, cómo se adentraba, cómo se iba metiendo y rezaba en ese lugar tan santo. Vamos a ver que hay un altar precioso y hacia uno de sus costados vamos a ver la cruz al revés. Y ahí volvemos al inicio. Esa cruz donde dice Pedro, miren, yo no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, bueno, ¿no sos digno? Pum, lo crucificaron patas para arriba. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado está este otro gran templo, el de San Pablo, conocido como San Pablo extramuros, porque estaba fuera de las murallas de Roma. Entonces, en ese lugar tan particular y tan precioso, custodian los restos de este otro pilar de la fe. San Pablo, vamos a ir viendo otras imágenes que van a ir apareciendo. Un templo cargado también de historia, cargado de significado para cada uno de nosotros, los cristianos. Lugar muy visitado, obviamente, por la feligresía y por los papas en general, para pedir su protección, para pedir su intercesión, para pedir también esta ayuda. Ahí vemos a uno de los papas, a Benedicto, rezando frente a los restos de San Pablo. Entonces, en el día de ayer meditábamos esta gran festividad de San Pedro y San Pablo. Y de manera particular, debido a esta festividad de San Pedro, el primer papa, se atribuye el día 29 de junio, Día del Papa, donde rezamos de manera especial por él, por su misión, por su tarea. Y es ahí donde, ahora vamos a ver, para los que siguen que están fuera de extramuros, no, de extra provincia, estos son los 3 obispos de Misiones. Bueno, ahora uno ya se aceptó su renuncia y asume el nuevo obispo de Iguazú en estos días. Ahí tenemos en el medio al obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, y hacia el borde de la pantalla al obispo emérito de Iguazú, Martorell, y hacia el otro sector, al lado de la imagen del ángel que aparece, a Monseñor Vitar. Bueno, muy bien, ahí cerramos el paréntesis. Volviendo a meternos en esta hermosa festividad de San Pedro y San Pablo.
Decía el Evangelio de ayer, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá. Y vamos a ver que la iglesia tiene más de 2000 años y esto se cumple. En esos 2000 años han pasado cosas muy buenas y cosas muy feas dentro de la iglesia. Pero la iglesia sigue en pie. ¿Por qué? Porque es sostenida por el Espíritu Santo. Y sigue con un gesto muy particular del Señor. Dice, y Pedro, te doy las llaves del reino. ¿Y dónde aparecen las llaves en medio de este contexto del diálogo de Jesús? Bueno, la Biblia se explica por la Biblia misma. Vamos a repasar estos versículos. Y Jesús dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué? Entonces utiliza la imagen de la llave y después dice atar. En todo caso, por ahí en un término muy misionero, no dice llavear. ¿Sí? ¿Por qué no dice no te doy las sogas del reino? ¿Por qué no te doy esto para que ates? Bueno, la Biblia se explica con la Biblia misma. Entonces, para entender esto, tendríamos que irnos mucho más atrás al profeta Isaías. En el capítulo 22, versículo 22, cita fácil de acordarse, dice lo siguiente, pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. ¿De qué habla acá? De un mayordomo. ¿Y cuál era la tarea del mayordomo? Al recibir las llaves, tenía la misma potestad, lo mismo derecho, el mismo poder que el rey. Es decir, el rey le confiaba sus tareas al mayordomo. Y este mayordomo, a su vez, pasaba todos esos poderes a los sucesores. Es decir, una persona era confiada con los mismos poderes que el rey. En este caso, los mismos poderes de Cristo le son confiados nada más y nada menos que a Pedro. Tremenda misión. ¿Cuáles son estos poderes? Poderes de discernir, poderes de poder tomar decisiones doctrinales, poderes en cuanto a la toma de decisiones también disciplinares, en cuanto a interpretar la palabra, a perdonar, los poderes nada más y nada menos que de Cristo, confiados a Pedro. Y Pedro a su vez a cada uno de sus sucesores. Por eso decimos que somos católicos, porque es una iglesia universal, término griego, apostólico, porque tiene esta base en los apóstoles. O podemos hacerlo al revés. Vamos de Francisco, el Papa actual, Papa número 266. Y de ahí hacia atrás, Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, y así, la lista de estos 200 papas, y llegamos a Pedro. Y Pedro, Cristo. Este poder grandísimo de Jesús confiado a este gran apóstol, Pedro, sobre el cual le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta base, sobre este cimiento, sobre esta firmeza, confío mi iglesia. Y en esa iglesia es la que nosotros también confiamos. Bueno, cerrando esta primera parte de la meditación, de la prédica, vamos a meternos ahora en este segundo momento, en un evangelio muy, pero muy particular, muy lindo, cargado de imágenes, cargado de contenidos, donde sucede todo en el mar de Galilea, donde vamos a ir viendo en las imágenes. Este lugar conocido también como el Tiberíades, pero en realidad es un lago grande, y como es un lago grande, lo apodaron mar. Este mar tiene una particularidad. Ahí ocurren muchos eventos bíblicos, como por ejemplo el de la pesca milagrosa. Y hoy el de la tempestad. Vamos a ver esa barquita y ahí nos podemos imaginar a los discípulos en medio de esa tormenta. ¿Por qué la tormenta? Porque el mar de Galilea queda exactamente en el medio, donde cruza un aire caliente que viene del Mediterráneo. Y por otro lado, el aire frío que viene de Jordania. Entonces, el choque de aire, ¿qué produce? ¡Pum! Tormenta. Bueno, en medio de esta tormenta se encuentran esas barcas. Y esa barca simula ser nuestra vida.
que muchas veces atravesamos también varias tormentas, muchas quizás esperadas, otras inesperadas, y esa barca, como vemos, no tiene mucha estabilidad. Esas barcas simulan ser las barcas en las cuales estuvo Jesús, en la cual se da el episodio de hoy, barca en la cual, por gracia de Dios y a la colaboración de muchas personas, pude estar para rezar una misa también sobre ese lago del Tiberíades, donde van a ver en las siguientes imágenes. Y donde ocurre lo siguiente, este pedido desesperado: sálvanos, Señor, porque nos hundimos. Sálvanos, Señor, porque perecemos. Sálvame, Señor, porque no sé cómo actuar en esta situación. Sálvame, Señor, porque en medio de esta tormenta mi barca es pequeña, mi barca se mueve, mi barca no tiene estabilidad, mi vida parece que se desorienta. Sálvame, Señor, no sé para dónde ir. Y en el cual encontramos esta hermosa respuesta de Jesús. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué temes? ¿Por qué tenés miedo? Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Podemos hacer una pregunta hacia nosotros, hacia nuestro interior. ¿Por qué tenés miedo? O en primera persona, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hace que tenga miedo? ¿Qué hace que me desespere? ¿Qué hace que pierda la fe? Bueno, van a ir meditando a lo largo de esta semana. Pueden que surjan, como esas tormentas, algo inesperado, algún dolor en la familia, alguna enfermedad en un ser querido, algo que todavía no alcanzo a comprender, alguna macana que me he mandado, ¿sí? Y desconfío de la gracia de Dios, desconfío de la misericordia de Dios. Y quizás experimento lo que experimentan estos discípulos. Encontramos al Señor dormido. Encontramos al Señor dormido. Eso es signo como que rezo y Dios no me escucha. Signo como que soy cristiano pero voy sin Dios. Signo en el cual me siento mareado en medio de la barca. Al menos tengamos esta gran certeza en nuestra vida. Puede que estemos atravesando el peor de los momentos en nuestra vida. Puede que sí. Pero tengamos esta certeza. El Señor está con nosotros. El Señor va en nuestra barca. El Señor me acompaña. El Señor está conmigo. Puede que esté en el peor de las tempestades, sí, pero el Señor está a mi lado. Puede que duerma, sí, pero su corazón está despierto. ¿Por qué tenés miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenés miedo? Y fijémonos cómo termina el Evangelio de hoy. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Miedo, calma, duda. Miedo, calma, duda. ¿Sucede lo mismo en mi vida? Tengo miedo, invoco al Señor, calma, y después otra vez duda. Tengo miedo, me siento confiado en el Señor y otra vez me vuelve a faltar la fe. Bueno, a no desesperarnos. Puede que estemos atravesando el peor de los momentos, sí, pero acordémonos, el Señor va conmigo. Ojalá podamos cambiar este miedo, esta calma y esta duda en miedo, calma, certeza. Miedo, calma, fe. Que la Virgen María nos acompañe. Ave María Purísima.